hay que diferenciar una cosa muy interesante, ¿no? Primero, los demonios como los conocemos hoy día no han sido, son conceptos que vienen básicamente de o sea, después del Nuevo Testamento. Son ideas que se van creando y generalmente en realidad vienen directamente del zoroastrismo. Cuando uno habla del demonio como uno lo conoce hoy, um, toma la religión cristiana, que en realidad es una religión de captura, uno puede analizarlo, captura en el sentido de tomar figurativamente algunas cosas, por ejemplo el halo de los santos de las religiones egipcias, y así podemos seguir nombrando, el sol invictus el día de Navidad, bueno, algunas otras cosas. También tomó del zoroastrismo la idea de un ser maligno. Hasta ese momento no había una personificación en un solo ser. De hecho, el Antiguo Testamento en ningún momento habla del diablo. Y el Nuevo Testamento tampoco. ¿Mm? Habla de alguien que en el Nuevo Testamento se habla de alguien que un espíritu maligno en realidad que es el que lo incita a Jesús a hacer algunas cuestiones. En el Antiguo Testamento directamente no se habla ni de Satán ni de nada, simplemente se habla del opositor, ¿no? Como un personaje que está oponiéndose a las leyes, a las leyes, digamos, preestablecidas. Por otro lado, por ejemplo, los griegos creían en los daimos, y de ahí viene la palabra demonio. Los daimos eran seres internos que cada uno tenía su daimo, de alguna forma, que era el que lo aconsejaba o lo asesoraba, era la voz interior en el cual le hacía tomar decisiones. Entonces, no era que había uno solo. Entonces, vuelvo a retomar. La idea de un solo demonio, ¿sí? Y después todo lo que son las legiones, todo eso es muy posterior, eh, viene puntualmente de la idea del zoroastrismo. Eh, y la iconografía del diablo que uno tiene en la cabeza, con las alas, la cola, viene de montones de iconografías medievales. O sea, en realidad es una iconografía medieval. Básicamente toma algunas cosas inclusive hasta de las culturas orientales. Por ejemplo, las alas del demonio, ¿no? Entre otras cosas, y la cola que tiene. Entonces, en definitiva el demonio es una construcción de, de representación de lo que uno cree que es el mal. No es la oposición al bien, porque como hay luz hay oscuridad, entonces como hay bien hay mal. En cambio, en el tema de los ángeles pasa algo parecido también, porque en el Antiguo Testamento no se mencionan prácticamente, hay una sola mención en un momento a 4 ángeles nada más, y después la angelología, digamos, fue creciendo conforme después de haber sido ser escrito el libro de Enoch, eh, porque en la angeología se cree que Enoch, que fue el patriarca al que Dios hizo subir vivo, o sea que nunca murió, lo que establece es que lo convirtió, y no todas las angeologías lo tienen, lo convierte en Metatrón, que es el ángel más poderoso. Y después hubo todo un estudio medieval, obviamente, básicamente, de las distintas jerarquías que empiezan con los querubines, que son los más cercanos a Dios, que tienen una forma muy particular, con muchas alas y muchos ojos, o sea, no tienen una configuración humana, hasta llegar a los ángeles, que serían aquellos personajes más humanos, de alguna manera, que son los que están alrededor nuestro cuidándonos, y los arcángeles, que serían también con una conformación, por lo menos en la teoría angeológica, de lo que es las tropas, digamos, que pelean contra el mal. Pero también es interesante hablar, así como podemos hablar de la sombra en los demonios y la luz en los ángeles, en todas estas escalas aparecieron los Nephilim,
que fueron aquellos hijos de los ángeles enviados a la tierra para poder custodiar a los humanos. Estos ángeles se enamoran de las mujeres terrestres, digamos, y terminan teniendo hijos que son estos y que son gigantes. El problema es que hay un momento en que estos gigantes se degeneran, por decirlo de alguna manera, y comienzan a comerse a los humanos, porque era tal el apetito que tenían que, según se cuenta, la comida no les alcanzaba y comienzan a comerse a la propia raza humana, y es por esto que Dios decide la destrucción del mundo conocido con el diluvio. Y eso sí es interesante, porque esto se entronca un poco con la historia de los gigantes, que sí están descritas las razas de gigantes en el Antiguo Testamento. Simplemente con pensar en Goliat, que era una que peleaba con los filisteos, digamos, tenemos ahí ya la configuración de una de las tantas razas mencionadas dentro del Antiguo Testamento. O sea, que si, así como no están nombrados ni los ángeles ni los demonios, sí tenemos gigantes determinados y predeterminados y hasta nombrados en las distintas familias de gigantes que aparecen en el Antiguo Testamento.